Paola nos va a ofrecer una conferencia esta mañana que se titula Institución de los protocolos de contacto, la carta Einstein-Oppenheimer. Seguramente nos va a llevar a los primeros años de la controversia de los platillos volantes, que ella conoce muy bien, y con toda seguridad nos va a sorprender. Démosle un aplauso a Paola Harris. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. 1,000 people in the street, singing songs and carrying signs. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going. We better stop now. What's that sound? Everybody look what's going. We better stop. Children, what's that sound? Porque la verdad os hará libres. Bueno, creo que es hora de ser claros y resolver las cuestiones que están pendientes, las investigaciones del gobierno. Es el momento de ver cuál es la verdad que está ahí fuera. Lo queremos hacer porque es lo adecuado, porque la gente la verdad y tenemos que hacerlo. Si la Fuerza Aérea estadounidense recuperó cuerpos extraterrestres, no me lo dijeron, y yo quiero saberlo. Bueno, llevo en el gobierno, en el gabinete, en el Congreso, y siempre he tenido la sensación de que el gobierno no dice toda la verdad que debería en muchas cosas. Y hay cuestiones de seguridad nacional, siempre lo he sabido. Y bueno, siempre he tenido la impresión de que había alienígenas en Roswell, pero nunca me lo han dicho. Pero yo he preguntado y en el Congreso, al Departamento de Defensa, se lo pregunté. ¿Qué datos tienen? ¿Qué pasa? Todo está clasificado. Y esto me molestó mucho. Si le eligen presidente, ¿confiará en la gente para hablarles de los ovnis? Bueno, la mitad del público cree que son reales. ¿Nos dirá al final qué pasa? ¿Qué diablos está pasando? Sí, lo haré. Según si en cargo alguna vez le han informado de ovnis durante su cargo con Bush, bueno, está clasificado, no puedo hablar de ello. Bueno, no sabíamos que los alienígenas eran hostiles. Pensábamos que eran hostiles, queríamos protegernos
y no queríamos que los soviéticos lo supieran, teníamos que mentir sobre ello. Los visitantes de otros planetas nos han advertido de hacia dónde vamos para ayudarnos. Pero al menos algunos de nosotros interpretamos sus visitas como una amenaza y decidimos disparar primero y después preguntar. Un porcentaje muy alto de los americanos creen que la explicación de los avistamientos son los extraterrestres y casi el 90% de los americanos cree que el gobierno miente. Y año después de año dicen lo mismo. Y si pudieras hablar anónimamente con casi el 50% de ellos creen presencia extraterrestre, el fenómeno. Y va a haber una... Los americanos tienen que prepararse muy para un anuncio del gobierno de que hay vida extraplaneta. El gobierno tiene que ser responsable de lo que hace y para que sea responsable el gobierno tiene que ser transparente para que la gente sepa qué decisiones se toman, cómo se toman y si se sirven sus intereses. Las directivas que voy a dar a mi administración hoy sobre cómo interpretar la ley de la libertad de información harán esto. Durante demasiado tiempo ha habido demasiado secretismo y las reglas antiguas decían que si había un argumento que pudiera defenderse para no revelar las cosas a los americanos, pues esto no debía revelarse. Pero ahora se ha terminado esta era. Y a partir de hoy, cada agencia y departamento debe saber que esta administración está al lado de no aquellos que van a retener información, sino de aquellos que buscan darla a conocer. Pueden ver que hay mucha gente, en este caso políticos, y estoy contento de que Stephen Bassett aquí muchísimo para realmente presionar, hacer presión sobre este tema en Washington. Hay mucha gente. Hay muchos de, por ejemplo, los gobernadores de Nuevo México, cuando todo esto sucedió en Roswell, el gobernador de Nuevo México allí, habéis oído a Dick Cheney, era la voz de un muy buen investigador, Grant Cameron, en Canadá, que llamó y le dijo a Dick Cheney. Le han hablado sobre los ovnis y Dick Cheney contestó, si me hubieran dado esta información sería clasificada, lo que significa que la era Bush no estaba lista para abrir la situación sobre la cuestión de los ovnis. La última parte de este vídeo era el presidente Obama y él decía que habría más transparencia. Eso no significa que vaya a anunciar la desclasificación, pero sí que hará algunas leyes que hará que para los investigadores la información sea accesible, porque creo que al final nosotros seremos los que tendremos que hacer el trabajo. Robert Dean y mucha otra gente, como han intentado hacer. El último vídeo, los tengo que poner todos primeros porque luego paso el PowerPoint, si no se mezcla todo un poco. Este último vídeo es un amigo mío, un muy buen amigo mío, y como Javier Sierra dijo, estoy muy cercana a Philip Corso y durante su vida no habló en Estados Unidos porque habían interpuesto una demanda a su libro para que estuviera callado. Así que fui a Italia y en 2 ocasiones Corso habló con la gente italiana. La primera vez en Pescada, Robert Dean estaba presente, veremos fotos de Robert Dean y veremos a Javier Sierra y a otra gente que estaba allí presente en San Marino en 1998. Y antes de que el coronel Corso muriera, conseguimos grabarle y verán una pequeña parte de lo que dijo, porque para mí es importantísimo traerles a las personas, en otras palabras, los personas, porque esto algún día es para la historia. Podemos poner el vídeo del coronel Corso, el testimonio del coronel Corso, subtitulado en español, así que lo pueden leer. Mutilation of animals and abductions of humans. When I was chief of the 4th Technology Division, I went to the general one day and it was agreed that we would start no projects in the Army
in our division, our area, with the money we had in the organization on those three items: crop circles, mutilations, and abductions. But we would watch them. We would keep getting the reports and watch them, but start no projects, because our main objective in those days was weapons of war. We called it to advance the competitive edge of the Army. Even the beings, it didn't matter to us whether they were real or not. And it didn't matter if they came here by accident or design. But our motto was, if they're real, we're going to be ready. We're not going to sit here like stupid beings and say they aren't around. We have to work on assumptions that they are there. And we have to work on the assumption that they might be enemies. So we have to be ready. So I told the General, our main thrust, and I hardly got enough time to do what I'm doing. So what I'll do is, because I had the type of thing, I could read a document and remember it, and read it in a matter of a minute or so. I told them, I'll keep getting these reports and watch this, but we will do nothing about it. Only collect information. And for years I collected documents in at the White House, which talked about mutilations. We know about them. We made the decision that crop circles were nothing else, I guess, but integrated circuits, and we put them in an integrated circuit. They would give us a message. Abductions, we came to the conclusion they're happening. But we're not going to do anything about it, even start any projects, whether it's true or not. But we were receiving material, so I did get two of the implants. The implants are real. There's other implants which I've never talked about that we knew were real. And you couldn't take them in your hand because they were microscopic, but they were there. So the future has to go along those lines. I know from my own, when I was working at this, I know that they're real, they happen. I don't think any other of those people who are talking can say this. They weren't cleared. They didn't get the reports. They didn't have access to them. Yeah, they talked to abductee, they talked to them, and then what happens? The critic says, hallucination, self-hypnotism, and you're finished. How are you going past that? And when you can pass that, like I told this little girl, she didn't quite understand it. When I tell you that there was 2 implants from abductee, that makes you authentic. Use it. You make your living at it, and I like you. Use my name if you want to. Go ahead. Tell them Colonel Corso told me this. But it's in an area that we never did anything about. We never put out research and development projects. We never looked into the reason for it, because we had our hands full of what we were doing. That wasn't my job to do that. And I briefed the general that we shouldn't do it. Watch it, but don't do anything about it. We didn't spend a penny on projects of that type. Our money went, like I told you, on a night viewing device, millions of dollars. That was a product of war. Soldiers in Vietnam could see the enemy at night. That's what we were working on, lasers, fiber optics, communication. So those were the main thrust of our organization. The extraterrestrial himself, I always say, that's the greatest gift they gave us, and we did nothing with it. And who was in charge? I was. So that meant I did nothing with it. Now, in my old age, maybe I feel guilty, and I've been writing about it now. When I wrote to my own doctor, the thing I gave you, I put it in an envelope, took it to the doctor, this friend of mine, and on the envelope I wrote, "Help, doctor." He knew what I meant, the lymphatic system. He's a surgeon. He's expert at that. He operates in that area. I'm no doctor. I can't carry that on. I don't know anything about what I know about the lymphatic system, what I've read. But here's a man who saves people alive, like he saved mine doing that, knowing what's there. The lungs, not all the same thing. Experts have to come into this and look at this entity or this being. After all, he is a biological entity. All these stories of
cloned, oh, it's against religion, and it's awful, man wants to live forever, and it affects the emotion. That's all baloney. It doesn't enter into this area alone. It doesn't enter this area at all. Because that clone was made for another purpose. He's not in the ordinary sense that we write what clones are like. Made it for another purpose, to travel in space. They want to see what space is like. They came here. Without that, the way that was made with the flying saucer, they would have never made it here. Maybe they have something else, I don't know, but I don't know of any. Can I switch to another Okay. subject for a second? Este es un testimonio muy importante. Hay pocas grabaciones de los testimonios del coronel Corso porque no estaba muy cómodo con el mundo. Porque cuando sales y dices que ha habido accidentes, que ha habido cuerpos y que nosotros en investigación y desarrollo hemos cogido esta tecnología y la hemos replicado, es muy incómodo. Pero saben, para mí, como investigadora, yo tenía que mostrarles esto, porque yo puedo decirles, se lo puedo decir, pero lo han oído directamente de la persona, y para mí el testimonio de primera mano, y yo trabajo con los testimonios de primera mano y esto es importante. Y ahora voy a le voy a dar esto a Pepón, el resto de la entrevista, con Corso, con el exministro de Defensa, que ahora no tengo tiempo de mostrar. Lo dejaré en España y lo pueden utilizar como quieran, porque esta gente merece, tan valiente, merece ser oído para aquí para ustedes. Ahora vamos a hablar de la exopolítica. La exopolítica es nueva, así que les voy a dar mi definición. Yo me he graduado en ufología porque, Javier, que me he pasado 30 años mirando al cielo, mirando las luces, pensando en qué hacer y decidiendo que hay que hacer algo. Esta es mi página web, está en 5 lenguas, en inglés, en alemán, en italiano, en francés y en castellano. Y tengo a voluntarios que hacen ese trabajo, necesito a más voluntarios. Tenemos aquí a Caris, que ha trabajado mucho para mí en Alemania, a Kals, y necesito a más gente para el castellano, porque la persona que lo hace es de Lima, Perú. Así que la exopolítica para mí es el estudio académico formal de la presencia extraterrestre y las implicaciones políticas, tanto como sociales, que ha creado para los habitantes del mundo. Es sociológico y es político. Y es un estudio académico formal, lo que significa que yo espero que un día pueda enseñar esto en la universidad. No es algo que sea una broma. No estoy aquí porque esto sea Disneylandia y queramos entretenimiento. Esto es muy serio y debería estudiarse como la antropología, como la arqueología. Es la historia del planeta. Y han oído al señor Donald, que hablaba de artefactos. Esto es la antigüedad. Tenemos que reescribir la historia de este planeta. Así que uno de los problemas es que es muy complicado hacerlo. Y cuando lo hacemos, tiene que hacerse en un formato universitario. Yo he escrito 3 libros. Mi primer libro fue un libro sobre ovnis que se llamaba Connecting the Dots, conectando los puntos. Y mi segundo libro se llama Exopolítica, cómo se habla a una bola de luz. Y con la intención de esta presentación es hablar de 9 protocolos o necesidades de que la humanidad se fije en la presencia extraterrestre. Haría a un libro cómo hablar con una bola de luz, porque tenemos un problema con la presencia de vida inteligente, bien sean orbes o bolas de luz, que causan interferencias muy grandes en el planeta. Estas bolas de luz, bien las vean el personal de las naves en las misiones de la NASA en el espacio, o si se ven en sus grabaciones o en sus fotos,
no son motas de polvo, porque yo tengo fotografías de orbes en Cerdeña, tengo fotos de las pirámides, y sean lo que sean estas cosas, no intento definirlas, pero sean lo que sean, tienen que considerarse posibles inteligencias. Y les voy a hablar de un caso en Italia, en Catania, para los italianos que hay aquí, que tuvimos un problema con bolas de luz que salían del agua cerca de Catania, en Sicilia, que iban a las casas, pasaban al lado de la gente, de los perros, de los gatos, no dañaban a nadie, pero interactuaban con los aparatos eléctricos de las casas y se encendían, ardían en llamas. Se habló de casas con autocombustión, pero la gente apagó las instalaciones eléctricas y aún así estas casas entraban en combustión. Hemos tenido este problema en Catania durante mucho tiempo. Fue la policía militar hacia allí, hubo avistamientos, había habido estas bolas de luz y ellos no sabían qué hacer. Tenían las manos atadas. Había 144 personas, desplazaron a 144 personas fuera de la ciudad y pusieron cámaras de vigilancia. Es lo único que podían hacer, pero cuando tienes una situación como esta, en que no se ha dañado a nadie, es una cuestión de propiedad destruida. La cuestión es que hay que tratar este tema porque somos tan cerrados de miras que creemos que la inteligencia son hombrecitos grises, los grises altos. No sabemos que esto también incluye a seres de luz, bolas de luz y otros tipos de fuerzas a los que no estamos acostumbrados. Yo he llamado al libro Cómo se puede hablar con una bola de luz y es muy interesante porque hablo de viajes en el tiempo, hablo de telepatía SP en este libro. Este es el primer libro. Este es el primer libro de exopolítica y este de aquí es el primer libro que escribí. Tiene todas las entrevistas, incluidas las del coronel Corso, David Icke, Monseñor Balducci. Y mi trabajo consiste en poner palabra por palabra las entrevistas sin mi opinión en estos libros. Lo pueden conseguir en Amazon porque no he traído suficientes. He intentado hablar en universidades. Hablé en Italia, en Saras, un grupo de gente espiritual muy inteligente que quería traer estos temas a las personas jóvenes. El segundo, quería a las universidades y mi nuevo libro, All the Above, todo lo que está arriba, es otro libro sobre exopolítica. Y son las conclusiones posibles. Mi conclusión es, pero hay ensayos en este libro de Alfred Weber, Michael Salla, Stephen Bassett, y hay entrevistas con gente muy importante. Los casos del bosque de Rendlesham están ahí. En el prefacio de mi libro habla Nick Pope. Y hay mucha información en este libro, hay entrevistas y tienen ahí toda la información. Espero que se traduzca al castellano, está en japonés y en italiano ahora mismo. Y claro, está en italiano. Yo viví en Roma durante 30 años, mis libros son en italiano. He hecho mi trabajo en Roma. He hablado con muchos públicos italianos y he vuelto ahora a Estados Unidos, a Colorado, porque tengo familia allí, porque me encantan las montañas rocosas. Así que ya no estoy en Europa, pero es un honor poder estar aquí en España y creo que le doy las gracias a Pepón y al grupo por haberme pedido que venga a este práctico. X-Times. X-Times fue la primera para la que escribí en Italia. Es una revista en la que me introducí a través de Futuro. Es el grupo en el que yo trabajaba, Adriano Falgione, un muy buen amigo de Costana. Y él probablemente también trabaja con X-Times todavía.
Y yo dejé Italia y desgraciadamente pues echo de menos a mi grupo allí. He hablado como periodista también en el National Press Club, el Club Nacional de Prensa, en el nombre de los periodistas, porque pido a los medios que tengan una conciencia. Es muy importante. Si son periodistas, pues tienen que hacer algo, porque esto no es entretenimiento, esto es muy serio, es muy importante. Algunas de las personas a las que he entrevistado tienen mucho valor. Aquí ven al doctor J. Allen Hynek, con quien empecé a trabajar, y las preguntas que me formulan hoy en día cuando me entrevistan son ¿cómo se implicó en esto? Una persona normal, en su sano juicio, se vería implicada con el... Y yo digo, bueno, lo que me es que en 1979 vi la película Close Encounters of the Third Kind, Encuentros en la tercera fase, y al final de esa película me impresionó mucho esta película porque François Truffaut hacía el investigador. Truffaut es un director, es una persona muy honorable, y para hacer ese papel en esa película tenía que tener una cercanía emocional muy importante con esa película. Y en la película al final había este contacto tan emocionante porque había movimientos con las manos, se comunicaban con los seres que venían, y como persona que no sabía nada, yo estaba en el público y me sentí muy conmovida. Estuve también muy conmovida porque vengo de un pasado diplomático. Mi padre era diplomático en el estado de Rhode Island y yo básicamente observé las relaciones diplomáticas y pensaba, yo puedo ser diplomática, pero no para un país de la Tierra, sino de una civilización. Y eso sería muy interesante. Así que vi que desde la película de Spielberg, el consultor fue el doctor J. Allen Hynek, así que decidí que iba a verle. Estaba en Chicago, yo en Colorado, y hubo una gran coincidencia en mi vida, como siempre sucede en mi trabajo. Hay muchas coincidencias. Y hubo la coincidencia de que me lo encontré en una boda en Chicago. Fui al centro CUFOS. Ayer oyeron a uno de mis compañeros que decía que el doctor Hynek era responsable del proyecto Blue Book, era científico, astrónomo, y él estaba allí y tenía la pipa como en esta foto. Y me dijo, sé que usted habla italiano, le sugiero que trabaje conmigo para traducir muchísimos avistamientos que tenemos de Italia. Y eso se convirtió en una relación que duró hasta que él murió en 1986. Así que desde el principio yo supe que era real. Sabía que hay cosas reales, cosas no reales. Él era astrónomo, trabajaba para el gobierno, trabajaba para el Libro Azul. Conmigo hablaba de casos reales y hechos. Les contaré que yo era muy y no entendía lo que estaba pasando, lo que me decía. Yo trabajé con él para ver información, por ejemplo, agujas en un mapa, marcas en un mapa, y él me llamaba y me pedía que hablase con gente. Pero al principio algunas personas decían cosas que a mí me parecían locuras, que eso no podía pasar nunca. Y yo le decía, pero oyes, a estas personas están inventando cosas, yo no podía digerir la realidad. Yo creía que esta realidad tenía que digerirse en pequeñas porciones, porque tenía problemas para entender cómo alguien podía ser contactado y llevado a una nave. Pero observé al doctor Hynek y él comprendía muy bien la situación, escuchaba toda la historia, no decía nada, no juzgaba, no les decía que estaban locos, no decía nada, y él recopilaba datos. Así que aprendí a ser más paciente y llevo 30 años haciendo esto, y quizá en los últimos 6 años en el escenario de los contactos, porque he tenido que hacerlo, la puerta abierta, cosas que yo no entiendo, tengo que cubrirlas. Y quería contarles esto porque es un modo de abrir sus mentes.
Antes yo veía las naves y no quería pensar en lo que había dentro. Y también han oído a Michael Salla, mi colega, que habló de los whistleblowers, de las personas que filtran información. Y hablamos de las personas tan valientes, de sus testimonios tan valientes. Y uno de ellos es el sargento Clifford Stone, que el doctor Salla mencionó ayer en su presentación, que estaba en el ejército, le adoctrinaron en el ejército y quisieron que fuera como una interfaz en la recuperación de restos de los estrellamientos. Yo creo que cuando estás contactado y alguien lo sabe, él recuperó los restos de los estrellamientos. Años estuvo en muchos lugares y yo ahora le estoy a escribir sus memorias, que saber que cuando él iba a las naves, es que no todos se han estrellado. Algunas otros habían vectorizado y habían aterrizado. Y de verdad tienen que saber lo que él sabe y lo que sucedió. Y le pregunté la pregunta evidente. Todos eran seres hombrecillos grises los que estaban en esas naves. Y él me respondió lo mismo que me dijo el coronel Corso, que hay 57 especies diferentes que visitan este planeta. Y lo que él vio en la recuperación de restos eran todos tipos diferentes de culturas cósmicas. Culturas cósmicas, este es otro término, no son alienígenas. Observamos a las culturas cósmicas que son humanoides, seres humanoides, lo que antes llamábamos alienígenas. La historia del coronel Corso, yo no tengo tiempo, del coronel Charles James Hall, no tengo tiempo para contarla, pero él ha escrito un libro. Él era meteorólogo, estaba en la base del Área 51 y se le asignó la base, pero no se le dijo lo que estaba sucediendo. Y se encontró con más altos, blancos, hijos, que es la base americana, y le dijeron que no podía contar la historia. Yo estaba muy interesada, me contó su historia. Pueden ir a Google y buscarlo, la historia de Charles James Hall, porque yo nunca había oído antes historias de alienígenas que trajeran a sus familias, y ellos estaban allí, el gobierno americano los tenía allí, era un intercambio de tecnología, él contaba que eran muy altos, tenían la piel muy blanca, tenían 800 años y dijeron que llevaban mucho tiempo aquí, que ya había varias personas que les habían visto en Nuevo México y en Arizona. Son estaciones de tránsito de un país a otro. Esta es una parada, la Tierra es una estación de tránsito. Y o estaban en compañía de oficiales del ejército y los sabían que estaba pasando algo. Trabajando en instalaciones militares de alto nivel y están trabajando para la destrucción. Ahora, esto va a pasar ahora. Si leen y estudian esta información, a esta gente se les permite hablar. A Charles James se le permite hablar. Tiene un título de física y, bueno, sabemos que dice la verdad, pero también el coronel Corso. Bueno, X-Times es la revista italiana para la que escribía. Aquí vemos a Robert Dean y lo que intentamos... Bueno, no tenemos una revista así en América, porque en América es una broma, es como una caricatura. Y la gente va con unas pequeñas antenas por ahí, con camisetas, con caretas de extraterrestres. Todo el mundo se ríe, pero no sé por qué es tan divertido. Y yo me pregunto por qué. Estamos intentando cambiar esto con la nueva revista que se llama Open Minds. John Rawls, que es el propietario, el director, y su esposa Kathy están aquí en esta conferencia. Quieren cambiar la imagen de este ámbito. Quieren que cubran
sociales, analizando, por ejemplo, las de que hablaba el coronel Corso, porque en la realidad de John, bueno, él es propietario de unas instalaciones médicas en que tienen microscopía electrónica y técnicas de análisis, y está convencido de que cuando surja la verdad científicamente nadie lo negará. Pero si envías a alguien a un laboratorio del gobierno o una imagen, nunca te la devuelven. Es la empresa privada la que te permitirá ver la verdad. Él lo está analizando. Open Minds saldrá en octubre y es una revista americana. Y está trabajando con Jaime Maussan de México, con mucho material de Jaime, y a estas personas la reconocerán. El coronel Corso está hablando con Reverdin, y para nosotros lo que divulgó el coronel en Italia cambió el rostro de la ufología, porque no entendíamos, porque el secreto era, pues el secreto es secreto por la tecnología, no tiene nada que ver con los extraterrestres. Cuando tienes una teoría que no utiliza combustibles fósiles, puede permitirte viajar por las estrellas, y cuando tienes tantos estrellamientos, yo recomiendo que lean el libro de Majestic 12 acerca de Ryan Wood, que da una lista de 53 estrellamientos en todo el mundo. Y también sus detalles. Entonces, la tecnología, después de todos estos años, y estamos hablando de un periodo de tiempo desde Roswell, al menos 60 años. Durante 60 años alguien ha estado haciendo algo. Y lo que dice el coronel Corso es que él mismo ha trabajado en el Pentágono en I+D, tenemos sus credenciales, era jefe de inteligencia en Roma en el año 44, estuvo en la guerra de Corea en la batalla de Monte Cassino, no está mintiendo. Cuando dijo que estaba a cargo de dar grandes sobres con dinero a estos lugares para los dispositivos de ciberseguridad, que todo esto se encontró dentro de las naves, y les interesaba que el ejército fuera el número uno, estuviera en máxima tecnología. Pero en Estados Unidos el problema es que tenemos el ejército, la armada y la fuerza aérea están en competencia por los contratos, y en el Pentágono ahí se unen y se convierten en una entidad. Y esto lo hicieron a propósito, porque la gente decía, ¿cómo es que teníamos transistores hace tantos años? Bueno, el ejército del aire tenía artefactos de este tipo ya en el año 48, pero no hablaba de ello el coronel Corso. Él empezó a trabajar ahí en el año 60 y no está mintiendo. Creo que es un problema, porque yo era muy ingenua y dije, bueno, yo como todos los demás quiero saber quién viene, quién está dentro de las naves, no sé por qué. Pero esto no es lo que piensan los militares. Los militares piensan, no, debemos tener su tecnología, podríamos hacer cosas, podemos ser mejores. Y en el curso que es idiota, por ejemplo, tienen disposición nocturna, y esto de los párpados de los extraterrestres, habló de los cuerpos, y en las autopsias nos lo mostró. Vimos las autopsias, y el clon, que bueno, llamamos un EVE, yo pensaba que era su ojo, pero no, era un colector de luz, un colector lumínico que sacaron durante la autopsia, y el coronel Corso dice que lo sostuvo porque le dieron una bandeja llena de estos artefactos, y él iba por las salas del Pentágono y podría ver los muebles a través de este dispositivo, que era un dispositivo de visión. Y si tuviéramos estos elementos podríamos ver mejor por la noche, porque es un dispositivo que se utilizó para esto. Después se hizo la ingeniería inversa y los soldados podían ver de noche después. Y habló que
tenía un dispositivo sin pilas que emitía un láser sin pilas también. Era como un bolígrafo. Y entonces, esto es muy importante lo que tengo que decir. El problema de la ciencia es, bueno, es un problema importante, pero lógicamente, ¿cómo utilizarás la ciencia antigua para explicar un nuevo fenómeno? Y el coronel Corso dijo, tenemos que desarrollar una nueva ciencia, una nueva física para explicar una realidad, no coger la ciencia antigua y meterlo todo ahí. Y después los científicos dirán que no es real, porque es difícil de entender. Estamos hablando de interdimensionalidad, de física cuántica. Ayer se habló de la palabra entanglement, la combinación, y quiero que todo el mundo se mire el trabajo del señor Dean, porque espiritualmente esta combinación, esta unión, significa que todo era una unidad y todo está interconectado. Puedes estimular una neurona en un lugar y reaccionará, por ejemplo, en China, porque todo es uno. No cuántica o esta física cuántica explica mucho de lo que... Así que si la gente estudiara todo esto, y bueno, no tengo en ello, pero me encantaría tener una universidad que hiciera estos lugares para que los estudiantes pudieran ir de un sitio a otro y pudieran crear esta nueva ciencia. Y esto es lo que el coronel Corso quería hacer antes de morir en el año 98. Aquí tenemos a Alan Hynek, conmigo cuando era muy joven, en el año 82 en Boulder, Colorado. Fue un magnífico profesor y estudió. Él escribió este libro, El fenómeno ovni, reír y estudiar. Aquí tengo muchos amigos, Robert Fleischer, Freddy Yudov de Dinamarca, James Cooney, y bueno, mucha gente joven que trabaja en exopolítica y pasamos mucho tiempo riendo porque no podíamos tomarnos en serio esta responsabilidad. Pero Hynek dijo, tenéis que estudiar y estudiar. Y bueno, lo que tenemos que hacer es ir a la escuela y a la educación porque los estudiantes están preparados, lo están pidiendo, son curiosos. Quieren que se separe la ficción de los hechos científicos. Y los medios, pues sí. Por ejemplo, en ABC News for Kids, es sorprendente que el gobierno americano ha negado repetidamente evidencias de especies alienígenas. En estas noticias de ABC en línea, en Internet, hablan de Clifford Stone y Stephen Greer. Y si les preocupa a esta gente que están revelando esta información, ¿por qué se publica esto en ABC Kids? Alguien está intentando enseñar a los niños. Y esto es muy importante. Es muy necesario enseñar a los niños y explicarles todo esto. Y en exopolítica, los 3 o 4 que trabajamos en ello, podemos tener distintas opiniones, pero estamos de acuerdo en el hecho de que se debe tomar en serio. Y yo me centro sobre todo en la educación. Así que debería ser un estudio formal. Pero esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Cuando Nick Pope, bueno, estuvimos en Roswell, hizo una conferencia, que es la meca de la ufología, donde chocó el ovni, se estrelló, que trabajaba en el Ministerio de Defensa y en Roswell, y vio un McDonald's con aliens o con extraterrestres, también las farolas con rostros de extraterrestres, las camisetas, etcétera. Y aquí lo tenemos. Y esto se ha convertido en una broma, algo ridículo, algo que se comercializa. Y aquí no lo veo, esto no pasa en Europa. La gente de Europa se muestra curiosa, es inteligente, quieren saberlo, no hacen esto. Pero en Estados Unidos, desgraciadamente, pues tienen una manera muy específica de tratar con los ovnis. Aunque salgan los medios de comunicación, la gente se empieza a reír. Y esto está condicionando a los americanos para hacer esto. El título de mi ponencia tiene que ver con los protocolos comentados por Einstein y mi último libro. Bueno, toda esta información, pero a través del documento 12 que se pueden encontrar desde los sitios web de Bob Ryan Wood, que es WMJ12. And Bob Wood websites. It's www.bwwood.org.
MJ-12, top secret documents. In 1947, en 1947, Albert Einstein y Robert Oppenheimer, que trabajaron en el proyecto de la bomba atómica, White Sands, Nuevo México, empezaron a ver que, bueno, por cierto, esto lo tengo en castellano, porque se ha traducido, se lo podemos dar, pues empezaron a ver que había muchos avistamientos de ovnis en los radares. El coronel Corso me lo dijo, habían abierto la caja de Pandora con las pruebas atómicas en White Sands, en Nuevo México. Y al igual que el coronel Corso, Einstein y Oppenheimer tenían algunos problemas de conciencia. Y en este documento, y es un documento increíble, y creo que es la base de la exopolítica, dijeron, número uno, tenemos más naves que nos visitan, ahora que tienen curiosidad por ver, hemos iniciado. Entonces, ¿qué hacemos si son inteligentes? ¿Quién va a representar a este planeta? ¿Quién va a hablar por él? Si son hostiles, ¿cómo nos estamos preparando? Si son amistosos y han podido llegar aquí, podríamos aprender de ellos. Si quieren vivir aquí, les tendríamos que dar un poco de terreno para que lo hagan. Y si tenemos que tratar con ellos, no tiene que ser solo Estados Unidos, sino también China, Alemania, Japón, Canadá. Tenemos que inventar, crear unas supranaciones unidas, utilizar la palabra supra. Y en este documento que querían dar al presidente Truman, querían prepararse para el contacto, y esto es lo que es la exopolítica, básicamente. Tenemos que llevar esto a unas supranaciones unidas, porque las actuales no pueden hacerlo, porque no están preparadas. Así que hay que preguntarse quién habla por este planeta cuando se produce con cualquiera de las 57 razas distintas. ¿A dónde irán? ¿Al país que tenga más gente? ¿O bien al país que tenga más poder? ¿Dónde irán? Así que Einstein y Oppenheimer querían sugerir que hubiera un foro internacional y estamos muy contentos de que se pudiera crear cierta clase de foro internacional para ello. Estas son preguntas inteligentes, pero se suponía que esta carta tenía que llegar al presidente Truman, pues nunca lo hizo, porque Vannevar Bush dijo, Truman no puede leer esta carta ahora. Y esto pasó en 1947. Lo que era curioso de la carta para mí es que en junio de 1947 redactaron la carta, la querían dar a Truman, y en esta carta figuran las letras CBE. El curso me dijo que quería decir entidad biológica extraterrestre. Entonces, ¿cómo va a estar esto en julio? El estrellamiento de Roswell tuvo lugar en julio. ¿Cómo podían conocer que existían estas entidades en junio cuando el choque o el estrellamiento en Roswell tuvo lugar en julio? Y luego tuvimos los cuerpos. Lógicamente antes ya tenían que tener cuerpos, o algo pasó con Oppenheimer y Einstein y sabemos que Oppenheimer estaba muy implicado. Tenemos testimonios que dicen que Oppenheimer había visto un choque en White Sands porque él vivía cerca de Trinity en San Antonio, Nuevo México. Así que esto es muy interesante para mí. Aquí tenemos un documento de junio de 1947 y esto lo debemos tener en cuenta, porque hay muchos misterios que debemos tener en cuenta y hay mucha gente valiente, como el doctor Edgar Mitchell, un astronauta del Apolo 14, el sexto hombre que estuvo en la Luna, y él no vio ovnis en el espacio, pero tuvo una epifanía en el espacio, lo que dijo Stephen Greer ayer. Y bueno, muy amiga suya, aquí estoy desayunando con Edgar, te dijo esto.
Me sentí uno con el universo. Tuvo esta sensación increíble que estaba fuera de mi cuerpo, que era uno con el universo. Y esto le llevó a hacer increíbles estudios sobre la conciencia humana en el Instituto de Investigación de Stanford, con Uri Geller, con muchas personas distintas como Ingo Swann, en telepatía. Pero, dado que es un astronauta y dado que conocía a Gordon Cooper, que vio un aterrizaje diurno y habló con otros astronautas, tenía cierta conciencia porque sabía que la NASA estaba viendo ovnis y pensó, voy a hablar. Y él, como Gordon Cooper, son algunas de las personas que están hablando de este tema. No voy a entrar en detalles, pero si entran en stargatechronicles.org, Clark McCollum, otro astronauta, dice que mientras en NASA, durante 3 segundos en un monitor vio un ser, hablan 2 astronautas de la lanzadera. Cuando la lanzadera está abierta es lo que vemos. Dice que lo vieron durante 3 segundos y inmediatamente tiene un testimonio de un hombre que estaba al lado que también lo vio. Así que nos han ocultado muchas cosas, pero tenemos muchos problemas en exopolítica. Uno es que la ingeniería inversa de naves, ¿son sus naves o las nuestras? Esto es algo muy serio. Ya no lo sé, cuando veo algo, no sé si lo hemos creado nosotros y la gente dice, bueno, el Área 51 no existe, pero sí que existe. El Área 51 tiene miles de acres. Yo he estado ahí, está en Nevada. No he estado en las instalaciones porque hay una puerta y está protegida. Te disparan si atraviesas la puerta y entras, pero se creó en 1951 y aquí tenemos el artículo periodístico que Bob Wood encontró en Las Vegas. Es Indian Springs, se llama Área 51 porque la organización el 5 de enero de 1951 para construirlo, y aquí tenemos la fotografía de es el Área 51. No digo que sea un ovni ni que lo hayamos creado nosotros, sí que estaba. Y he estado 2 veces y es algo muy misterioso. Y es muy obvio que son unas instalaciones secretas. Y esto tiene que ver con algún tipo de ingeniería inversa, pero es un problema para nosotros. Esto es Italia, Álvaro Bello, para aquellos que sean italianos. Estas son naves que vienen de todas partes. Pero en este caso en particular, creo que son naves suyas. Esta es nuestra. Y no tengo tiempo para mostrar la película porque nos la dieron a los periodistas en Italia hace algún tiempo, pero esto sale de un bosque, va alrededor de una planta eléctrica cerca de Ponte di Giulio en el Veneto y se muestran los fotógrafos. El fotógrafo tiene un trípode, está esperando la nave, se muestra a todo el mundo, se va a velocidad luz hacia la distancia y aquí es donde está la base de Viano. Que los extraterrestres tengan una cita con el fotógrafo y vamos a mostrarnos un poco y después nos vamos. Esto era una demostración de nuestra tecnología y esto está en YouTube. Podemos ver esta nave y los militares no la derribaron. Es algo que estaba por ahí volando. Aquí tenemos el Área 51 y dice esto, el titular dice, esto no son ovnis. Aquí tenemos una nave, una parte de la película y estamos viendo estos drones no tripulados que fabricamos nosotros. Así que no son ovnis. Entonces, ¿qué es un ovni ahora? Es confuso. Esto forma parte de la exopolítica. Y, por cierto, en Nuevo México, bueno, Burt Rutan y Richard Branson, que es el presidente de Virgin Records, han construido un espacio puerto. Aquí tenemos a Richard Branson celebrándolo con champán. En un par de años van a lanzar al espacio naves civiles. La White Knight, Burt Rutan, un orbitador espacial y pagarás $2,000 para poder orbitar el planeta y han empezado a construir el espacio puerto. Me pregunto por qué todo lo hacen en Nuevo México. Alguien tendría que investigar.
las propiedades del electromagnetismo y por qué es interesante Nuevo México. Pero en cualquier caso, como periodista, creo que no se podrá ocultar a la gente si la gente va al espacio. Así que se tendrá que revelar todo esto. Todo es real. El espacio puerto es real. Pero tienes que tener $2.000. Esta es una fotografía del piloto de Alitalia, Max Poggi. Creo que Jean-Jacques Dubrak va a hablar, es un piloto de Air France que vio un ovni, estaba en la conferencia de prensa, pero no es el único, los pilotos ven estas cosas y esto es algo serio. Max Poggi es amigo mío y ha tenido 3 avistamientos. Su hija está en el otro avión porque, bueno, tiene licencia también y estaba todo el fenómeno ufológico. Es una minestrone cósmico, es una italiana de dientes. Así que vemos aquí la foto del orbe. Tiene una cara, son orbes inteligentes, o tenemos también círculos en los cultivos, unas cosechas, o edificios con luz. No hay una fuente de luz. Estos son de Checoslovaquia y uno en Denver. Y son imágenes que no tienen una fuente de luz. Y tenemos muchos seres distintos. Tenemos muchas visitas y el motivo es que hay un capítulo en mi libro que se llama Racismo alienígena y tengo que hablar de él porque los seres humanos tendemos a ponerlo todo en una categoría. Tendemos a pensar que los reptiles son los malos, son feos y son así, están aquí para invadirnos. Y aquí tenemos una fotografía de la sketch de Billy Mayer, que es real. 2 personas también que vio Travis Walton, que pensaba que eran hermano y hermana, pero también vio de seres grises. Y quiero contar una pequeña historia que expliqué en una conferencia de prensa sobre lo que pasó en la conferencia de Camelot que hicimos. Porque al principio, cuando yo no creía que había extraterrestres, también lo ponía todo en categorías, hasta que estuve con una mujer Hopi, una nativa americana, una chamán, y dijo, bueno, los reptiles son terribles, están aquí para hacer estas cosas terribles. Yo lo dije, y esta mujer espiritual, dijo, ¿cómo puedes decir esto? Porque nuestros ancestros son la gente serpiente que tienen los conocimientos, son las que nos han enseñado. Por ejemplo, Quetzalcóatl en México es el dios serpiente. No significa que sean malos. No son malos. Y el aspecto que tiene, básicamente, es relativo. Y Robert Dean que los seres que estaban en ese club mal, pero pueden imaginar que los seres que vienen aquí, vuelven a casa y dicen, matan a sus maridos y esposas, son pedófilos, luchan entre ellos, no comen bien, matan la carne o matan a los animales para comer carne, y si contaran esto, nos pusieran a todos en el mismo saco, pues sería un error. Yo no lo hago ahora porque no sabemos quiénes son ellos, no sabemos por qué están aquí, no tenemos evidencia para empezar a llamarlos buenos y malos. Están aquí, simplemente tienen su propia agenda, pero no sabemos cuál es. Tenemos una idea, pero si nos juzgan de esta manera, nos clasificarán a todos como malos. Y espero que si están aquí, pues no vuelvan a su planeta y digan esto de nosotros, porque no mostramos tampoco el mejor de nosotros al mundo siempre. Pero es importante, en Estados Unidos tenemos mucha comercialización de esto y la gente no entiende que los alienígenas son exactamente como nosotros. El coronel Corso ha dicho que tenía miedo de que si estaban en el Pentágono no pudiéramos reconocerlos, porque se teme que sean como nosotros, que estén alrededor y que estén
recabando información. Esta es una historia, bueno, fui al Palacio Vecchio de Florencia para ver esta pintura del Renacimiento de Filippo Lippi, de la escuela de Filippo Lippi, y la llaman la Madonna del OVNI. Y vemos el cartel, la Madonna del UFO o del OVNI, y vas ahí a verlo. Y bueno, hay muchos indicios reales y se dice que ha habido pues muchos ovnis en el arte religioso. Esto lo deberíamos enseñar. Deberíamos hablar de lo que pensaban entonces. Es importante, no sé cuánto tiempo tengo, bueno, 5 minutos. El año pasado, el Vaticano, celebrando el aniversario de Fátima, en mayo, el 13, pues en el Observatorio Romano revelaron algo increíble. El Observatorio Romano es el periódico oficial del Vaticano. El padre Funes, que es el nuevo responsable del observatorio en Arizona y que está llegando al Golfo, dijo 3 cosas. Primero, no va contra la religión creer en ovnis. 2, son hermanos y hermanas, no creo que hable de los pequeños seres grises. Bueno, esto es el Vaticano. Y esto es lo que más me sorprendió. Número 3, dijo que Jesús no tuvo que morir por los extraterrestres, el pecado original, no nacieron con el pecado original. Podía haber número 2, pero ¿por qué dice esto? ¿Se está preparando para una nueva o para una nueva perspectiva del mundo? Porque está viniendo, porque sabe que algo va a pasar. No tenía que decir esto. Y al decirlo, pues dice que Jesús no tuvo que ir a todos los demás planetas para morir, que es lo que la gente pregunta. Y esto es muy importante, es oficial. Vemos aquí al Monseñor Balducci, a Stephen Bassett le está dando un premio en la ex-conference porque Stephen le invitó y yo estoy aquí con el Monseñor. También he trabajado en la historia de Michael Wolff, el libro de Michael Wolff en la portada, Catchers of Heaven, tiene una fotografía de un alienígena de los archivos del gobierno, y aquí tenemos a Monseñor Balducci, nosotros, y esto forma parte del archivo también. Y aquí tenemos una pintura de John Mack en Italia, que es un psiquiatra de la Universidad de Harvard que trabaja en el ámbito de la reputación y lo ha hecho creíble. El caso de Leon, aquí tenemos los años 50, los ovnis de Pescara. En este libro también, Mass Contact, Stefano Breccia, tenemos una fotografía de un alienígena. Aquí tenemos una foto de un alienígena. Esto se ha traducido al inglés. Son humanos. Este señor mide 10 pies, casi 3 metros. En 1957 aquí tenemos la historia de Mauricio Cabala. Son naves de luz. Esto es Monferrato, los Alpes italianos. Este es el contacto de Mauricio Cavallo. Son fotos que están en mi sitio web con una entrevista con él, y esto es real. Pero no creo que sean nuestras naves. Mauricio Cavallo tiene más de 100 fotografías. También tenemos que estudiar el fenómeno de los orbes rápidamente. Tenemos que ver las puertas dimensionales y las puertas interdimensionales, las puertas estelares. Esta es una fotografía que se hizo en México, banco. Esto se mueve, no es un es el STS-75. Cuando hubo un problema con el amarre de un satélite que se rompió, y esto no es una ameba, es una forma de vida inteligente pulsátil. En cuanto a los protocolos de virus y material biológico, eso también está en mi libro, el caso de Virginia, por ejemplo, en que Marco Cheris
Un policía de 23 años murió porque tocó a uno de estos seres. Aquí tenemos al ser, y este caso fue tratado por A.J. Gebhardt. Si alguien hubiera dicho a Marco que se pusiera algo como de plástico antes de tocar al ser, no hubiera muerto porque tenía una esposa y niños. Son cosas graves. Hay que comunicarse efectivamente o de forma eficaz a través de ESP. Uri Geller es un ejemplo. O Hal Puthoff, lo vemos aquí. Russell Targ con Ingo Swann en el centro. Trabajaron en espionaje psíquico. Siempre hacemos las cosas para los militares primero. Pero hay que desarrollar esta percepción extrasensorial o telepatía. Si se comunican estos seres, en la escuela tendrían que aprender telepatía. En el futuro se van a comunicar con estos seres. ¿Es lógico? Sí. La conexión con los delfines también, que Michael Salla explicó ayer. Aquí tenemos más círculos en las cosechas. Y este es uno de los 9 protocolos. Alguien debería registrar, recabar y descifrar estos mensajes, porque están pasando de forma continua. No voy a entrar en detalles porque tardaríamos demasiado. Pero aquí tenemos el mensaje que se comentó ayer. Cuidado con los que traen falsos regalos y sus promesas rotas. Hay mucho dolor, pero queda tiempo. Hay bien ahí fuera. Así que si han estudiado esto, Crabwood o la respuesta de Arecibo, todo esto ha pasado el 8 de agosto de 1998. Alguien nos está diciendo algo. Esto estaba o sobrevoló Florida 2 meses antes del Katrina. También hay mensajes en nuclear. El capitán Roberto Salas pues vio que se desconectaron los misiles Gentleman en una base, no podían despegar y él se suponía que tenía que pulsar el botón, pero no funcionaban y tenían cabezas nucleares. Aquí tenemos un grupo de personas en Roma, vemos a Pepón y Gogó. 30 segundos. Y bueno, en esta conferencia dijeron que el sueño de los jóvenes, de estas personas que veremos aquí, Freddy, Robert Fleischer y Pepón, se convirtió en realidad, porque son los jóvenes los que tienen que empezar a trabajar en esta área, y les doy muchas gracias.